Hola chicos, hoy vamos a ver este segundo video que les recomiendo lo vean después del primero, que es enlaces iónicos y covalentes, porque ambos temas están relacionados. En este video vamos a analizar la diferencia entre la química orgánica y la inorgánica. Nosotros este año vamos a estudiar la química orgánica, pero es importante que podamos diferenciarlas. En principio tenemos que decir que la química es la ciencia que estudia la materia, es decir, la construcción o la estructura química de todos los compuestos. Pero como es muy difícil poder estudiar todos los compuestos, entonces para ordenarlo, ustedes saben que siempre que queremos estudiar algo nos es más fácil empezando a clasificarlos. Entonces la química se ha clasificado en aquellos compuestos que provienen de materia orgánica, y entonces hablamos de la química orgánica, y de aquellos compuestos que no provienen de la materia orgánica y que son los compuestos inorgánicos. Esta primera gran diferencia nos permite poder acercarnos a esta materia y poder entenderla. En principio quiero decirles que la química orgánica también se le llama química del carbono, porque el átomo por excelencia que forma toda la estructura de estos compuestos es el átomo de carbono. Pero no solo él el que forma los compuestos orgánicos, sino que también son el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Por lo tanto, estos cuatro átomos son los átomos más importantes de los compuestos orgánicos. En el caso de los compuestos inorgánicos, estos compuestos están constituidos por casi todos los elementos de la tabla periódica, incluyendo el átomo de carbono. Es decir, que el átomo de carbono no es prioridad solo de la química orgánica, sino también va a aparecer en los compuestos inorgánicos, como por ejemplo el oxalato de calcio o el carbonato de calcio, cualquier otro compuesto que contenga carbono, pero que no forme parte de la química orgánica. Entonces, para poder analizar la diferencia de uno y otro, todo está en el tipo de enlace químico. Por eso les remito al video de enlaces químicos. Dijimos en ese video, y ahora se los recuerdo, los compuestos orgánicos tienen o están formados mediante uniones covalentes, es decir, las uniones entre los átomos se generan a partir de que un átomo comparte con el otro sus electrones para alcanzar la ley del octeto. Este tipo de enlace es un enlace débil, y como es un enlace débil, surgen el resto de las características. En el caso de los compuestos inorgánicos, los enlaces de estos compuestos son uniones iónicas, en donde un átomo le cede al otro electrones y por lo tanto se van a unir debido a la diferencia de electronegatividad, es decir, un átomo queda muy positivo, queda como catión, y uno muy negativo, queda como anión. Este tipo de enlaces es más fuerte y de ahí surgen el resto de las características. Entonces, cuando hay uniones débiles, el punto de fusión va a ser más bajo, es decir, menos de 250 grados centígrados. El punto de ebullición también va a ser más bajo, menos de 350 grados. Esto significa que necesito menos energía para cambiar de estado, son compuestos más inestables. En cambio, en el caso de las uniones iónicas, los compuestos inorgánicos requieren mayor cantidad de energía para cambiar de estado. Entonces, el punto de fusión de un compuesto iónico de compuestos inorgánicos es muy alto, más de 500 grados, y el punto de ebullición hasta más de 1000 grados, ¿sí? Es decir, para cambiar de estado líquido a gaseoso. Los compuestos orgánicos no conducen la corriente eléctrica porque son compuestos neutros, no son iones. En el caso de los compuestos inorgánicos sí lo hacen. Los compuestos orgánicos son insolubles en agua, porque recuerden que el agua es un dipolo y por lo tanto un compuesto que no tiene polo no se va a disolver en el agua. Esto ocurre y se ve claramente, por ejemplo, en las grasas, en los aceites que no se pueden disolver en agua y son compuestos orgánicos. El petróleo también es un compuesto orgánico. En el caso de los compuestos inorgánicos, como son bipolares, tienen un polo positivo y uno negativo, van a ser enlaces iónicos, van a ser enlaces con el agua y se van a disolver. En la química orgánica es característico que estos compuestos ardan, es decir, liberen energía calórica cuando hacen combustión, liberan energía. En el caso de los compuestos inorgánicos, estos no tienen esa característica. Y por otra parte, es muy importante este tema, y es que en la química orgánica, los compuestos orgánicos se generan reacciones químicas, pero son muy lentas y complejas, y requieren de aceleradores como son las enzimas. Y esto ocurre, un ejemplo es en el aparato digestivo, en donde necesitamos enzimas digestivas que puedan degradar o disolver o separar las moléculas que unen a estos compuestos que nosotros comemos, por ejemplo, los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Es decir, que las reacciones químicas
En la química orgánica son reacciones lentas que requieren aceleradores. En el caso de la química inorgánica, las reacciones químicas son simples y rápidas. Generalmente son reacciones de oxidación, como es el caso de la formación de los óxidos. Muy bien, por último, y esto es muy curioso, siendo que la química orgánica está formada sobre todo por poquitos átomos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, se conocen más de 7 millones de compuestos y cada día o cada año en realidad se conocen más cantidad de compuestos. En cambio, la química inorgánica, constituida por todos los elementos de la tabla periódica, hay aproximadamente 500.000 compuestos. Y por último, recordarles que la química orgánica, este año nosotros vamos a estudiar en principio los hidrocarburos y después vamos a estudiar los compuestos más complejos como los hidratos de carbono, proteínas, lípidos y vitaminas. En este rápido resumen les expliqué un poquitito la diferencia de ambas partes de la química. No son dos químicas, la química es una sola, pero para poder estudiarla se diferencia de esta manera. Espero que lo hayan entendido.